con relación al anuncio que hizo el presidente de la República, lo que dio a conocer para disgusto y la indignación natural de los venezolanos es el mínimo salario. Un salario chucuto, un salario que no le permite a los venezolanos luchar contra la inflación. Nada más en materia de la inflación acumulada en materia de alimentos, de marzo del año pasado a marzo de este año que está corriendo, es del 34%. 6 veces más que la inflación acumulada del Brasil y 10 veces más que la inflación en el mismo rubro acumulada de Colombia. ¿Sabe, presidente, para qué le alcanzan a los venezolanos esos 6 bolívares diarios? Porque ese aumento en su primera etapa no representa más allá del 6 bolívares diarios para un guayoyo, y un guayoyo frío. Pero si hablamos en dólares, el último aumento anunciado por su gobierno, equivalente a dólares, fue similar a 470 dólares. Este no llega a los 360 dólares. Pero si nos atenemos a las normas que define la Organización Internacional del Trabajo y la propia Constitución Nacional, cuando se habla de un salario digno, cuando se habla de un salario integral que tenga que ver con los servicios elementales que debe disfrutar un ser humano, los servicios de salud, de educación, de seguridad, no nos queda otra alternativa que calificar este salario como un salario paupérrimo. Le preguntamos al gobierno dónde están los recursos del petróleo. Va a decir el gobierno nacional que no cuenta con ingresos suficientes para atender las necesidades de los venezolanos. El presupuesto que está corriendo se construyó con base a un ingreso petrolero de 40 dólares. Pues bien, la diferencia es gigantesca. Es equivalente al 171%, porque hasta estas últimas horas el barril del petróleo venezolano se está cotizando alrededor de 108 dólares por barril. El presidente de la República habla de un salario integral. ¿Cuál salario integral? ¿El salario de sus ministros? ¿El salario de los altos funcionarios de este gobierno? ¿O los ingresos que reciben los que medran en los grandes negocios de este gobierno? ¿Dónde están, señores del gobierno nacional, las leyes de seguridad social que cuando se aprobó esta Constitución se daba un plazo de 2 años para que fueran aprobadas? Ya han pasado 9 años y todavía estamos esperando los venezolanos la sanción de las leyes de seguridad social. ¿De cuál trabajo que preserva habla el gobierno? ¿Cuál es el trabajo que han preservado si en los últimos años han quebrado, cerrado o liquidado más de 7.000 empresas, decenas de fondos que han sido asaltados, pequeños, medianos negocios que han tenido que paralizar sus actividades? En Venezuela hay más de 1.387.000 desempleados. En nuestro país, 1 de cada 2 venezolanos, por lo menos, que está en condiciones de incorporarse al mercado de trabajo, está en la informalidad. Esos que vemos en las calles vendiendo billetes de lotería, refrescos, tostones, esos que improvisan en las aceras o en los bulevares de todos los pueblos de Venezuela un tarantín para rebuscarse, porque como la inmensa mayoría de los venezolanos están pasando trabajo.
Son más de 5.100.000 personas que están en la informalidad. Y entre jóvenes entre 15 y 24 años, el desempleo es atroz. Estamos hablando de un desempleo de 21% que afecta a nuestra juventud. Y anualmente se incorporan a esa fuerza laboral por lo menos 300.000 venezolanos, mujeres y hombres que salen a la calle a buscar una plaza para ganarse su vida y garantizar la vida de sus propios familiares con el sudor de su frente, y hombres y mujeres dispuestos también a contribuir con su esfuerzo la generación de riquezas para nuestro país. Proponemos que se establezca en Venezuela una alianza plural y social, que se restablezca una mesa de diálogo para el bienestar, para el progreso, donde puedan dialogar trabajadores, consumidores, empresarios, y que haya un gobierno responsable que actúe como moderador. Es insólito que sea en Venezuela precisamente el único país de América donde no existan estas instancias de diálogo, que se hagan estos anuncios a espaldas de los trabajadores, de los consumidores, de los factores productivos del país. Necesitamos que ese diálogo plural y social por el progreso y por el bienestar genere confianza, que permita desarrollar programas para luchar contra la inflación, para que se impulsen en Venezuela políticas públicas de disciplina fiscal, de control del derroche y de paralización del fenómeno de la corrupción. Necesitamos en Venezuela un salario integral, un salario digno, un salario integral que contemple el poder adquisitivo para que los venezolanos puedan de verdad luchar contra la inflación. Necesitamos que en Venezuela se fomente el emprendimiento nacional, que se le den incentivos a las empresas y a los gobiernos regionales que inviertan en la promoción de la creación de empleo. Necesitamos que en Venezuela se desarrollen políticas de construcción de vivienda. Esa es una fuente extraordinaria para la generación de empleo. Proponemos que en Venezuela se desarrollen programas para crear el primer empleo de la juventud. Proponemos que en Venezuela se aplique una fórmula de cambiar impuestos por empleo. Que llamemos a las empresas que tienen paralizadas desarrollos para la construcción, los que se han visto forzados a detener la construcción de 100, 40 o 50 viviendas, los que se han visto forzados a cerrar 2.000, 3.000, 4.000 industrias, que haya un presidente que actúe como un estadista, que actúe como un jefe responsable de los asuntos públicos, que en vez de hostigar a esos emprendedores los convoque a Miraflores y les diga: los invito a que cambiemos impuestos por empleo, a que le demos incentivos fiscales, a que se puedan rebajar las tasas de impuestos que se aplican a través, por ejemplo, del impuesto sobre la renta, que se puedan promover políticas concertadas con los alcaldes y con los gobernadores para darles también tratamientos especiales y desarrollar políticas fiscales o incentivos fiscales para que esas empresas se reactiven. Y aquellas empresas nuevas que se instalen, que le den un empleo por primera vez a un joven, recibirán como premio un incentivo fiscal para que también se estimulen otros a generar empleos para los venezolanos. Proponemos que la seguridad social abarque a los jubilados. Proponemos el ticket de medicamentos para las personas adultas mayores, que muchas veces reciben una pensión y que esa pensión no les alcanza para comprar la pastillita para la atención, para comprar sus medicamentos. Proponemos, como ya lo estamos haciendo en la Alcaldía Metropolitana, a pesar de todos los problemas, que se incorporen a los jubilados al programa de Cesta Ticket. Es hora de que el petróleo de verdad sea para los venezolanos, que los recursos petroleros se pongan al servicio del desarrollo humano,
del desarrollo social, del crecimiento económico sostenido y sustentable de nuestra nación. El presidente anunció ayer el salario más enano de América Latina. Un salario con el cual le será imposible a las mujeres y a los hombres de este país luchar contra su más feroz enemigo, la inflación. No podrán comprar ni el arroz, ni la pasta, ni el aceite, ni el café, ni soñar con el bistec en el plato que colocan en la mesa de sus respectivos hogares. Los que están en la economía informal cada día verán un amanecer más oscuro, y los que tienen un empleo saben que tienen que resignarse a recibir este salario mínimo que ha impuesto inconsultamente el gobierno nacional. Un gobierno al que se le agotan las excusas para pretextar la manera equivocada con que vienen conduciendo los destinos del país. Porque el gobierno, con todos estos recursos petroleros, con todos estos ingresos extraordinarios que está recibiendo, debería crear, como lo haría un gobierno socialmente comprometido con el desarrollo humano de este país, los siguientes fondos. Primero, la creación de un fondo bien nutrido para otorgar becas a los hijos de los trabajadores de Venezuela. Becas que garanticen la permanencia de nuestra juventud en las escuelas, en las universidades, y que puedan incluso iniciar programas de formación en centros de excelencia de buena parte del mundo. Dos, inaugurar un programa que denominaríamos la chequera familiar, para que cada madre tenga el cheque que pueda convertir en el pago de la matrícula de la escuela que la propia madre pueda escoger. Que escoja la mejor escuela, la escuela que tenga la mejor planta física, la escuela que garantice una formación de excelencia y de calidad para sus niños, la escuela donde además de la computadora o de la aula virtual o de los laboratorios, le permita al niño recibir la alimentación balanceada y la vacuna y la asistencia médico-odontológica. Tres, un fondo para impulsar programas de autoconstrucción, que la misma comunidad pueda invertir en acondicionar su vivienda, pero más allá de su vivienda, su entorno, la luz de su comunidad. Convertir sus barrios en urbanizaciones populares, las aceras, la calle, el agua, los parques, la canalización de las aguas servidas. Cuarto, un fondo con recursos extraordinarios para comenzar a financiar de verdad, la creación de microempresas que al mismo tiempo nos ayuden a la generación de empleos de calidad para millones de venezolanos. Y quinto, si queremos consolidar los programas de salud, si queremos convertir lo que fueron los ambulatorios y lo que es ahora Barrio Adentro en centros donde se le dispense salud adecuada, servicios de calidad a las familias de todos los sectores populares de Venezuela, vamos a fortalecer estos centros de salud. Y propongo la incorporación de esos 6.000 médicos venezolanos que están actualmente al margen de un empleo y que se reconozcan los reclamos de esos enfermeros a quienes les hacemos un gesto de solidaridad desde este evento. A esos licenciados en enfermería, porque es importante el proyecto de Estado desarrollando los principios de la Constitución Nacional. Un Estado descentralizado, un Estado que garantice la propiedad privada, un Estado que convierta a los ciudadanos en ciudadanos propietarios, propietarios de su casa, de su negocio,
de su derecho a soñar con un futuro esplendoroso. Y al lado de ese proyecto de Estado, el proyecto de gobierno. Un gobierno que recupera la economía, que recupera las infraestructuras, que convierta a la educación en la gran palanca del desarrollo, que impulse audaces reformas fiscales, comerciales, para que podamos nosotros mover los instrumentos de la agricultura, del turismo, de la pesca, para que tengamos de una vez por todas esa economía diversificada, una economía competitiva, y dejemos de ser el país y el pueblo que depende de la renta petrolera. Pero al lado de ese proyecto de Estado, al lado de ese proyecto de gobierno que tenemos que impulsar, está el proyecto de sociedad. Ciudadanos activos, ciudadanos protagonistas del cambio profundo, del cambio sustantivo, del cambio económico, pero también de actitudes, el cambio moral que necesita Venezuela. Venezolanos más comprometidos, venezolanos más responsables, venezolanos más entusiastas, venezolanos optimistas. Por supuesto que sí es posible salir de abajo. Por supuesto que sí es posible recuperar nuestra economía. Por supuesto que sí es posible vencer las adversidades. Queda poco tiempo para que iniciemos ese gran proceso de transformación en Venezuela. Y por eso los invito, por eso los convoco, por eso les digo que ahora más que nunca Venezuela tiene por delante el camino de la esperanza, que es el gran instrumento y la gran bandera que hoy iniciamos para saludar el porvenir de todos los venezolanos. Buenos días y muchas gracias.